noches, amigos. Les saluda el taller de Política Criminal y Criminología Iuris Facto de San Marcos. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la participación de Arturo Huaytaya dentro de nuestro ciclo de entrevistas Nuevas formas de actuación de la criminología latinoamericana ante la globalización. Arturo Huaytaya es sociólogo por la Universidad Mayor de San Marcos, es actual coordinador del Observatorio Nacional de Política Criminal Indaga, de la Dirección de Asuntos Criminológicos. Ha sido investigador del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal. Ha sido autor también del libro Cuando los cerros bajan, en el 2017, entre otros documentos sobre seguridad ciudadana, policía, gobiernos locales y participación ciudadana. Muchos gobiernos latinoamericanos contemplan una política criminal simbólica y represiva, cuya finalidad ha sido y es vender una necesidad de seguridad, en vez de optar por una política de seguridad preventiva y pública. Esto implica que las agencias de gobierno pongan énfasis en el derecho del ciudadano a la seguridad como individuos privados más que en la seguridad ciudadana como orden público. En otras palabras, mi seguridad se garantiza por la mayor inseguridad de otros. Y lo más preocupante es que, aun cuando existe una explosiva expansión del crimen y la violencia, los índices de victimización y percepción de inseguridad muestran una clara disposición a renunciar a las libertades y recursos económicos para dar paso a medidas que, lejos de reducir el miedo, tienden a aumentar el aislamiento y la desconfianza entre los ciudadanos. En ese sentido, vamos a formularle las siguientes preguntas. La primera es en torno a la finalidad de las políticas de seguridad. Estas convencen al ciudadano de correr menos riesgos de delito a cambio de la reducción de sus derechos o incentivan a correr más riesgos delictivos para garantizar el ejercicio de sus derechos. En principio, muchas gracias por la invitación. Me parece un gran espacio que un grupo de la Universidad de San Marcos y que esté conectado con la región promueva esos tipos de espacios de investigación, desarrollo, difusión. Creo que es fundamental. Y además que venga de la universidad pública, creo que es doblemente reconocido ese esfuerzo. En relación a la pregunta, a mí me parece que deberíamos empezar reconociendo, destacando una relación en disputa que se ve desde, no el populismo penal, porque me parece que hay una inadecuada formulación conceptual, sino más bien desde la demagogia punitiva. Y desde esta lógica, la relación entre la reducción, en búsqueda del fin de la seguridad, pues reducir otro tipo de derechos. En este caso, derechos a la libertad u otros tipos, derechos fundamentales en realidad. Creo que es una nueva disputa que se está generando en el siglo XXI y ya no es una disputa desde los derechos de la ciudadanía. Y creo que este es un gran armazón o andamiaje que puede reconocer y ubicar cuál es la necesidad de saber, de tener seguridad. En ese marco, entre la relación entre derechos fundamentales y búsqueda a como dé lugar de la seguridad, y básicamente pensar la seguridad en indicadores que se construyen a partir del Código Penal o desde el andamiaje conceptual de seguridad ciudadana, sea victimización, percepción, creo que todavía es limitado. Lo que quiero decir es que hace falta, en este caso, para visibilizar esa disputa y reconocer la necesidad de ampliar las libertades de las personas y consiga una seguridad, incorporar la palabra calidad de seguridad. O sea, me refiero no solo a bajar los índices de criminalidad, que en general es muy laxo hablar, sino más bien en cuánta legitimidad tienen las instituciones que dan el servicio y el derecho a la seguridad a la ciudadanía, ¿no? ¿El país cuenta con estadística confiable para elaborar políticas de seguridad y se toma en cuenta el impacto que estas tienen después de su conclusión? Creo que es una muy buena pregunta en el sentido de saber con qué información contamos, hasta qué nivel de información medianamente es de calidad. Y en ese sentido creo que hay que abrir el panorama o los componentes cuando hablamos de seguridad, ¿no? Entonces creo que hay algunos indicadores que han avanzado muchísimo
y que de algún modo hay una muy buena consistencia de cómo se han construido y además los resultados que vienen dando. Por un lado, por ejemplo, tenemos las encuestas de NAPRES, que desde hace varios años ya se vienen desarrollando, las encuestas de victimización, percepción de inseguridad. Por otro lado, que las desarrolla el INEI. Por otro lado, tenemos las de homicidios, que se han triangulado entre la policía, la fiscalía y el INEI, que ha sumado en ese esfuerzo. Creo que hasta ahí hay un avance significativo. En cuanto a los otros elementos, como otros indicadores en general, la cosa es muy complicada todavía. Por ejemplo, hablar de crimen organizado, hablar de extorsión, ni qué decir de tráfico de terrenos, es casi huérfano el tema y no se sabe nada, ¿no? Hay varios indicadores o varios fenómenos delictivos que no se tiene información y básicamente lo que se cuenta es con información cualitativa. Ese sí es un gran riesgo. Algunos indicadores nuevamente han mejorado. En cuanto a los resultados que estos han mostrado, yo creo que ahí varía también la cosa nuevamente, ¿no? Por un lado tenemos el indicador de victimización, que ha tendido a la baja desde hace más de 5 años, de un 40% a un 26, 27% me parece que es en este momento. Y el de homicidios, que ha empezado a ascender desde el 2011 hasta el 2017, la información del 2017 me refiero, ¿no? Entonces, ¿cuánta efectividad se ha tenido en función a estos indicadores? Yo creo que ahí la cosa varía. Creo que el desafío todavía para la academia está en reconocer y explicar qué permite esa variación. Por ejemplo, en cuanto a victimización, como te mencionaba, desde el 2011 hasta el 18 en realidad se tiene cifras muy muy cercanas. Sabemos que ha bajado y eso es más o menos la consecuencia. Digamos, es una conclusión. Lo que no sabemos es a qué se debe. Entonces, en cuanto a qué se debe, yo creo que hay varias explicaciones que básicamente estarían a un nivel de hipótesis todavía. No hay ningún tipo de información concluyente de por qué el país, por qué en el Perú la victimización como indicador tal ha tendido a disminuir. Por un lado, podría ser que el crimen como tal está variando y la victimización pues recoge delitos no tan violentos, por decirlo de un modo, sino más bien delitos comunes, y entonces estos delitos comunes han empezado a transformarse en delitos más violentos, lo cual permitiría que la tendencia de la victimización puede que esté bajando, ¿no? Esa puede ser una. La otra puede ser en realidad que hay una buena intervención desde las políticas de seguridad. ¿Cuánto? ¿Quiénes? ¿Bajo qué cosas? Habría que revisar, ¿no? La tercera, a modo de hipótesis todavía, es que puede ser que la ciudadanía, ante el escenario de saber que pueda ser víctima de algún delito entre los 12 últimos meses, que es como se mide la victimización regularmente, ha empezado a cuidarse, o sea, ha empezado a transformar sus patrones de conducta y formas de relacionarse con el otro, lo cual en el fondo es bastante perverso, porque como conversamos hace un momento, es esta disputa entre, bajo el fin máximo de conseguir la seguridad, empiezas a castrar una serie de acciones y de derechos que la misma ciudadanía debería tener, ¿no? ¿Por qué no se ha reducido la criminalidad después de haberse publicado una política de seguridad tras 5 años? En realidad, los planes nacionales de seguridad, si te refieres a eso, son bastante antiguos. Ahora, yo creo que hay diferentes niveles. El plan como tal no te va a resolver la inseguridad. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que la discusión académica y que debe llevar una exquisitez mucho más fina, es empezar a mirar la criminalidad no como un bloque, bueno, hasta un nivel sí como un bloque, pero el segundo, empezar a desagregar sobre qué fenómenos te estás refiriendo. Por ejemplo, el de victimización, que ha tenido una reducción a la baja durante varios años. El de homicidios, una alza, ¿no? Y hay un paquete de indicadores que no se sabe casi nada. Entonces, cuando decimos que no ha reducido, en realidad la pregunta sería ¿a qué indicador te refieres, ¿no? ¿A qué indicador? Y sabiendo también que las políticas como tales son bastante macro.
podríamos discutir, creo, si estas han sido bien formuladas, si han tenido buenos indicadores, buenas acciones, si han tenido presupuestos, si ha habido equipo técnico que responda a la implementación de esas políticas, ¿no? Creo que esa puede ser una pertinente discusión. Sobre los indicadores de victimización, percepción de inseguridad y denunciabilidad, ¿cuál de todas estas es la que toman en mayor en cuenta para elaborar una política de seguridad? ¿Y es cierto que las políticas de seguridad se elaboran en base a indicadores de percepción? Ahí habría que hacer una precisión de qué entendemos por indicadores de percepción. Indicadores de percepción es percepción de inseguridad, es decir, que el 9 de cada 10 peruanos sienten miedo, o es más bien una suerte de pornografía de la seguridad o pedetización de la seguridad. O sea, me refiero más bien a lo que va saliendo en el día a día, vamos atacando el sistema. Si es lo segundo, no lo sé. No sé hasta qué nivel se pueda desarrollar eso, ¿no? Los tres indicadores que tú mencionas, que no son los únicos, la verdad, o sea, el de victimización, percepción y denunciabilidad con todas sus variantes, son tomadas en cuenta por ciertos actores o por ciertos equipos técnicos, pero al final todavía no llega como a calar en todas las instituciones y no hay, pues, o todavía es el desafío de que se reconozcan cuáles son los objetivos o las necesidades que el país debe tomar para reducir estos indicadores, ¿no? Creo que sí. ¿Qué relación existe entre el sentimiento de inseguridad, los consensos punitivos y la victimización? La relación, si me dices causal o hasta qué nivel, no lo sé. Supongo que habría que explorar un poco más. En cuanto a los consensos punitivos y, por ejemplo, a la victimización y percepción, creo que juega más con percepción. No sé qué tanto con victimización. Al final, la percepción es una variable relativamente autónoma incluso a los fenómenos delictivos como tales. Entonces, esta idea, yo quiero destacar bastante esta relación entre la búsqueda de la seguridad como fin supremo y alcanzarla a cuesta de lo que fuese, incluso los derechos. Creo que juega mucho con la pregunta que tú desarrollas, ¿no? Porque a costa de la victimización, la percepción, toda esta forma agresiva de transmitir información a la ciudadanía, empiezas a reducir, a limitar, a castrar una serie de derechos, de acciones de la ciudadanía. Creo que esto se ve en diferentes escenarios, y no solo en el Perú, sino más bien en toda la región, ¿no? Bajo formas como demagogia punitiva, a través de bajar la imputabilidad penal, aumentar las cárceles, unas leyes, enfocarte básicamente en temas de persecución del delito y no prevención, reinserción y tampoco atención. Yo creo que es el espacio en disputa que se debe ingresar y visibilizar también, ¿no? Siguiendo la línea de la elaboración de políticas públicas, quisiera saber si en nuestro país, para elaborar estas políticas públicas de seguridad, se toman estrategias de prevención situacional, social y de la comunidad, o es que existe una suerte de preferencia por alguna de estas estrategias. Yo creo que la incorporación de la dimensión de la prevención en la seguridad es más o menos reciente en cuanto a una formulación más técnica. De hecho, hay una discusión que por lo menos viene de fines del siglo XX en el Perú sobre la incorporación de la prevención, sobre todo comunitaria, pero que apelaba mucho al empirismo, o sea, a la buena idea, al buen entusiasmo que la policía, por ejemplo, ha venido desarrollando, pero que a lo largo del tiempo ha empezado a sofisticarse un poco. Digo un poco porque creo que todavía falta un gran escenario para mejorar, fortalecer las políticas de prevención, y en cuanto a ellas sí mismas como tales, en este momento no son muchas en realidad. Básicamente podríamos mencionar
sin ánimos de empezar a detallar si han tenido o no impacto, creo que por un lado está el PENAPTA, por otro lado está Barrio Seguro, y más o menos ahí se acaba el escenario. Incorporaríamos los programas de prevención de la policía, que tienen como 20 años, algunos muchos más, pero eso sería lo que se hace en cuanto a prevención comunitaria, social, situacional. De algún modo los municipios los han hecho. Creo que todavía en ese escenario ellos han sido mucho más limitados, podrían desarrollar muchas más cosas, y creo que en este escenario lo importante es romper con una relación dual muy perversa para la seguridad. Es decir, pensar que la seguridad es una relación entre delincuentes y policías, y los policías que capturan delincuentes, ¿no? Sino más bien pensar en todas las dinámicas y los elementos que componen la seguridad como tal. Es decir, la prevención con sus niveles, bajo las formas que sea primaria, secundaria, terciaria, situacional, comunitaria, o los otros modelos que hay sobre prevención, la persecución, atención, la reinserción, rehabilitación y la atención a víctimas. Regularmente, por esta relación binaria, dual, se ha centrado en la persecución del delito, y es lo que ha sesgado y hecho un problema en la seguridad como tal, ¿no? La siguiente pregunta es, antes de hacer una inversión en seguridad ciudadana, se hace un análisis previo. ¿Y qué factores son los que generan que los barrios se tornen más peligrosos en nuestro país? ¿Y de qué manera hacen que se construya una percepción de violencia en las localidades? ¿Qué rol podrían cumplir los serenazgos para combatir este tipo de riesgos, o las cámaras de seguridad en las calles principales? ¿Se produciría una cierta disminución del delito o surgiría un desplazamiento? Y si ocurriría este desplazamiento, ¿cómo se podría evitar este desplazamiento en las zonas peligrosas o hotspots? Yo creo que hay como 5 preguntas a la vez. Sí. La primera, sobre qué mecanismos permiten la concentración del crimen y la violencia en algunos barrios. Creo que ahí el escenario es muy variado. Yo hice un trabajo que salió publicado en el 2017, que tenía un tiempo bastante previo en realidad todavía, y lo que encontré era que en barrios que se encuentran a más o menos 2 kilómetros de la capital, de la plaza de armas del país, habían algunos elementos poco visibilizados dentro de esta dinámica de reconocer cómo abordar la inseguridad, ¿no? Por ejemplo, una de las conclusiones grandes y fuertes que vimos era que en estos 2 barrios que habían nacido a partir de mediados del siglo XX, uno de estos elementos era la alta inestabilidad residencial. Es decir, muchísima gente que tiene muy poco de tiempo que reside en ese territorio. Pero al final no es que muchos inquilinos hacen mucha más delincuencia, no va por ahí, en realidad sería bastante perversa esa conclusión, sino más bien con el sentido de relacionamiento, identidad, participación y hasta vulnerabilidad que pueda tener la persona que tiene estancias cortas de residencia en esos territorios. Entonces, lo que implica pues que el control social, o sea, la capacidad de intervenir ante situaciones problemáticas, es mucho más reducida todavía, ¿no? En un espacio donde hay muy poca institucionalidad, esto es muy perverso, ¿no? Lo que quiero decir en este caso, estoy hablando de un par de elementos que descubrimos en el libro, entre otros, creo que no se ajustan en todos los barrios. Porque estos son barrios que están en el centro de la ciudad, que están al lado de mercados, en el medio de mercados, pero hay barrios que tienen configuraciones muy diferentes y hay que empezar a reconocer las particularidades de cada uno, ¿no? Al final, yo creo que no son islas inseguras, pues, en grandes océanos tranquilos, ¿no? Sino más bien hay que empezar también sin ánimos de ser muy particularistas, empezar a reconocer las relaciones interbarriales y interbarriales, ¿no? O sea, dentro y con las conexiones con los otros. Creo que todavía estamos en ese desafío
la lógica de encontrar la dimensión territorial en el crimen es un escenario en el Perú medianamente nuevo y creo que eso es un elemento importante, ¿no? Sobre los otros barrios habría que empezar a destacar cuáles son esas características, ¿no? Me refiero a los del Callao, lo de Lima Sur, lo de Lima Norte con una gran expansión comercial, los de Lima Este, y no solo pensar en Lima, ¿no? En Ica, Barranca, Tumbes, La Libertad, que por ahí pueden tener elementos más o menos regulares, pero hay ciertas particularidades